Otros agentes sociales, los sindicatos que siguen apostando por esa subida y las patronales con la COE a la cabeza que dicen que esa subida debería ser a partir del año que viene, cuando el empleo y la recuperación económica esté más consolidada. Vamos a conocer pues de primera mano en qué punto está todo este debate, qué es lo que se está dirimiendo a fecha de hoy tras esa reunión que les contábamos ayer de la COE y tras las últimas posturas que también les adelantábamos esta mañana. Nos acompaña Andreu Cruañas, presidente de Asempleo. Andreu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, ¿y vosotros? Pues intentando arrojar un poquito de luz sobre esa cuestión, ¿en qué punto tú que estás pues mucho más cercano a estas conversaciones puedes contarnos en qué punto están ahora mismo las diferentes posturas? Bueno, los argumentos ya están todos sobre la mesa, ¿no? La propuesta del Gobierno es una propuesta política, programática, es un compromiso político, por un lado. Por lo tanto, ese es el origen de la primera propuesta que aparece sobre la mesa. Nosotros, desde COE, se ha hecho una reflexión que nos parece sensata. Estamos en el mes de septiembre. Hemos visto, por un lado, que es cierto que durante el año se ha recuperado una parte importante del empleo destruido con la pandemia, pero no olvidemos que seguimos teniendo 300.000 desempleados más que antes de empezar la pandemia. Por lo tanto, estamos por debajo de los 4 millones, pero que hay un desempleo potente, que estamos recuperando empleo, pero también es cierto que hay sobre la mesa tres tipos de incertidumbres. Hay una incertidumbre sanitaria, es decir, por poner un dato que me parece que es importante tener en cuenta. En mayo del año pasado, la gran discusión era si en otoño íbamos a tener una segunda oleada, una segunda ola. Hoy estamos en la quinta y pensando en una tercera vacunación. Hay una incertidumbre sanitaria, por un lado, que nos condiciona la vuelta al trabajo y condiciona otros factores como el consumo. Hemos visto que se ha recuperado el turismo nacional en buena parte, pero no el turismo extranjero. Y estamos con un crecimiento robusto, pero también es verdad que ha aparecido en el horizonte un elemento preocupante que además incide directamente sobre los salarios porque incide en la capacidad adquisitiva, que es la inflación. Entonces, lo que se piensa en COE es aprovechemos este viento de cola de la recuperación, aprovechemos que se está recuperando empleo, intentemos que trabaje el máximo número de personas posibles y en estos 3 o 4 meses veamos cómo ha funcionado la incertidumbre sanitaria, cómo ha funcionado la incertidumbre económica, porque todavía no sabemos el crecimiento, ha sido retocado 2 veces por el Fondo Monetario Internacional y la OCDE para España en los últimos meses. Y, atención, miremos si va a haber también una incertidumbre regulatoria, porque hay también una negociación en ciernes sobre la reforma de la regulación laboral. ¿Es que van a seguir estas conversaciones? Vamos a ver si en los próximos días esclarecemos algo. Como tú decías, las posturas ya están encima de la mesa. La próxima semana se retoman negociaciones como la del futuro de los ERTE. ¿Por dónde crees tú que van a ir los tiros en los próximos días respecto a esos argumentos y a esas posturas de cada una de las partes? El Comité Ejecutivo de COE adoptó una posición, o sobre todo escuchados aquellos sectores, los que estaban más implicados en la recuperación y aquellos que todavía no habían vuelto a recuperarse, como es el caso de todo lo ligado al turismo. La posición es que, primero, que no es el momento. Segundo, que vale la pena esperar. Tercero, lo has citado tú antes, a finales de año nos podemos sentar y ver cuál es el escenario 2022-2023 con una inflación más clara. Y, por lo tanto, la posición de COE, en fin, COE no se ha levantado nunca de la mesa y no lo hará ahora. Pero no olvidemos una cuestión. Constitucionalmente, por mucho que exista un comité de expertos cuya validez no discutimos, constitucionalmente quien tiene esta competencia en exclusiva es el Gobierno. Por lo tanto, ha de quedar muy claro que el Gobierno puede tomar la decisión legítima que le parezca más oportuna. En esto no podemos confundir a la gente.
En el caso del salario mínimo interprofesional, la única obligación del Gobierno es consultar a los agentes sociales. Los agentes sociales han puesto sobre la mesa una serie de argumentos. Hemos puesto. Ahora es el Gobierno el que debe asumir la decisión que crea oportuna y nosotros la hemos respetado siempre, como no puede ser de otra manera. Por lo tanto, este asunto, honestamente, creo que ya está sustanciado. Y, por lo tanto, el Gobierno puede tomar la decisión que quiera, pero la pelota está en su tejado con todos estos argumentos que nosotros hacemos en favor de la recuperación económica y del empleo. Luego viene la cuestión, como bien decías, de la continuidad no de los ERTEs, que ya es una figura que ya existía, sino de las subvenciones, de las bonificaciones para los ERTEs que provienen de una situación COVID. Ahí, yo sinceramente creo que hemos de diferenciar entre las empresas que están en ERTE y no han recuperado su actividad porque la pandemia la sigue condicionando. Es el caso del turismo, no hay la suficiente movilidad internacional ni nacional, hay medidas todavía de cierta contención, medidas sanitarias, de distancia, de horarios, hay una flexibilidad para ir arriba o abajo. Hay también, por cierto, dudas sobre la constitucionalidad de las medidas que se adoptaron, pero esta no es la cuestión. Por lo tanto, hay sectores que siguen vinculados, cuyos ERTEs están vinculados a recuperar la actividad de su sector. Por lo tanto, nosotros pensamos que esos ERTE hay que seguir apoyando ese mantenimiento del empleo, porque es muy importante, además, que no se destruya no solo el empleo, que además iría a parar a las listas del paro y al cobro de las prestaciones. Por lo tanto, estaríamos pagando las arcas públicas por otro lado, pero con una diferencia. Destruiríamos tejido productivo. Y la destrucción de tejido productivo, cuando después se recupere la actividad plenamente, habrá que crearlo de nuevo. Por lo tanto, vale la pena conservar esa estructura empresarial. Las empresas no les está saliendo gratis al 100%, están haciendo un esfuerzo, están pagando alquileres, están pagando algunas, a partir de 50 trabajadores, seguridad social en una parte. Por lo tanto, seamos inteligentes y conservemos el tejido productivo de aquellos sectores que tiran de nuestra economía. Dentro de este debate, Andreu, hemos visto ya con diversos estudios, ¿no? Diversos economistas y diversos estudios que nos dicen, bueno, es que esa subida del salario mínimo interprofesional afecta a un grupo de población quizá específico, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, los trabajadores más jóvenes, trabajadores de medios del campo, por ejemplo, empleadas del hogar, ¿no? Por así decirlo, bueno, pues un poquito más vulnerables, ¿no? Y se está hablando de que una de las propuestas de la COE podría ser que en lugar de subir el salario mínimo interprofesional hay una serie de bonificaciones o deducciones sobre algunos impuestos para este tipo de colectivos. ¿Crees que los tiros pueden ir por ahí? ¿Crees que esa podría ser realmente pues una vía que finalmente esté ahí? ¿O cómo ves tú estas opciones? Bueno, la verdad es que el Gobierno ha llegado a insinuarlo, pero no ha llegado a poner una propuesta clara sobre la mesa sobre esta cuestión. Es decir, sobre la cuestión de bonificar precisamente ese colectivo que no es tan numeroso, pero que efectivamente, que conste que nadie discute que los salarios tengan que subir. De hecho, del conjunto de la población ocupada que estén sujetos al salario mínimo, hay en torno a un millón y algo de trabajadores. Por lo tanto, y los demás se regulan en convenios negociados sectorialmente o de empresa. No estamos discutiendo que no tengan que subir los salarios. Lo que estamos discutiendo es que esta subida de salarios no comprometa la creación de empleo, no haga dudar a los empresarios, no añade incertidumbre. Por lo tanto, si se introducen bonificaciones para estos colectivos, que está bien, también hay que tener en cuenta los que ya están trabajando y ya están afectados por salario mínimo. Es decir, no solo para las nuevas incorporaciones, sino también para aquellos que están ya sujetos. Hoy esto no está sobre la mesa o no lo conocemos.
Andreu, quería preguntarte también, bueno, lo hemos mencionado antes, ¿no?, sobre ese futuro de los ERTE, esa mesa de negociación que prepara la prórroga, el cambio en esta figura. Se nos había prometido, bueno, se había hablado, ¿no?, de un cambio, una transformación, por así decirlo, de la figura para adaptarla a un momento en que estamos viendo cómo esos ERTE ya no son tan temporales, sino que se mantienen más en el tiempo. Estamos hablando de esas llamadas empresas fantasma, por así decirlo. ¿Cómo crees que debería ser el futuro de esta figura y qué podríamos encontrarnos la semana que viene cuando se vuelva a esa mesa de negociación? Yo sinceramente tengo la esperanza, lo digo sinceramente, que y ahí pensamos que hay suficiente sensatez en el Gobierno como para no escatimar que estos ERTEs se puedan prorrogar de entrada hasta final de año. Pensemos que Alemania, ya en la primavera de 2020, cuando aplicó la figura de los ERTEs, la aplicó para todo 2020 y todo 2021. No hay ningún empresario que, pudiendo recuperar la actividad de su negocio, no lo haga y prefiera estar cerrado. Por lo tanto, pensamos que estos ERTEs podemos tener la esperanza razonable de que el Gobierno, con los números en la mano, va a prorrogarlos. Luego hay un aspecto interesante que tú has llamado empresas fantasma, me parece que también se les llama empresas zombie, es decir, aquellas que no están entre las que yo comentaba que se recuperarán con la actividad económica, sino aquellas que tienen difícil la recuperación. Y ahí hay un colectivo muy serio, por ejemplo, que sería el del comercio de proximidad. En su momento llegó a haber un tercio del comercio comprometido, ahora quizá no sea tanto, estará en torno a algo más del 20%. Esto la Confederación Nacional de Comercio lo sigue muy de cerca. Ese tejido, o sea, no podemos mantener artificialmente una estructura productiva si no va a serlo. Así como sí que hay que apostar por aquello que nos da nuestra fortaleza competitiva como país, en las otras no. Otra cosa es lo que comentabas de la modificación de la figura de los ERTEs, que ya existía, de una forma parecida a la alemana, para prepararnos para que cuando una empresa o el conjunto del país están ante una situación bueno, una empresa puede entrar en una situación objetiva de falta de suministros o de caída de pedidos, podamos flexibilizar de tal forma la plantilla que sea suplida parcialmente, que esta figura ya existía, por un expediente de regulación temporal de empleo que perciba el salario parcial o totalmente procedente de la prestación por desempleo. Y por lo tanto, vuelvo a lo de antes, no se destruya tejido productivo, no estiremos tanto la rigidez que acabe cargándose la unidad productiva que es la empresa, y que mantener la empresa viva, en funcionamiento, es la que nos permite que, en cuanto hay un poco de viento que empuja la vela, el barco empiece a circular. Si has de volver a crear la empresa, si has de volver a alquilar, a comprar bienes de equipo, etcétera, o aplicaciones informáticas, tardas más en recuperar la empresa y el empleo. Por tanto, esa es una figura que nos parece que es muy interesante. Pues Andreu Cruañas, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en el análisis. Vamos a ver qué pasa esta semana y la que viene con los ERTE, con el SMI y, bueno, en definitiva, con nuestro mercado laboral y con nuestras empresas. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, Raquel, buenas tardes. Bueno, dejamos ahora de lado ese